Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. En este video vamos a conversar sobre los tránsitos astrológicos que van a tener lugar durante la segunda quincena del mes de julio de 2024. Y durante esta quincena pasan cosas muy potentes, tenemos un montón de aspectos, tenemos una segunda luna llena en Capricornio porque este año hay dos, que anuncia un gran final, una gran alquimia a nivel interior, un gran potencial de transmutación y también de entrar en contacto con la fuente de nuestro poder personal, pero claro que todo esto requiere que estemos dispuestos a encontrarnos con nuestra propia sombra, porque ahí es donde vamos a extraer el oro que es nuestro, pero que solemos delegar y proyectar en los demás o en factores externos a nosotros. Es momento. Estamos ingresando a finales de la quincena, vamos a dar inicio a la temporada Leo, ya tenemos varios planetas personales en Leo, Mercurio, Venus, y este proceso de alquimia y de encuentro con la propia sombra de muerte, el propósito de este proceso es que podamos apropiarnos de ese oro que es nuestro, el sol, de nuestro ser esencial, que hagamos espacio para mostrar al mundo, para permitir que a través nuestro irradien cada vez más pedacitos de quienes realmente somos. Pero el precio de contactar con la fuente de nuestra potencia, el precio de liberarnos, el precio de mostrarnos tal y como somos, el precio es el encuentro con nuestra propia oscuridad. Y el protagonista de la segunda quincena del mes de julio de 2024 es el señor, ni más ni menos que el señor Plutón, que está retrogradando en el signo de Acuario en el grado 0 y a punto de reingresar al signo de Capricornio. Ahora sí, por última vez en nuestras vidas, ya no lo vamos a volver a ver en Capricornio, por lo menos no en esta encarnación, porque hasta dentro de más de 200 años Plutón no va a volver a pisar este signo. Entonces, fíjense, vamos a volver a presentar a Plutón, que es un viejo conocido, ya hablamos un montón, pero que nunca está de más volver a presentarlo para que entendamos realmente quién es y cuál es su invitación. Aquí estamos viendo la carta de Plutón. Claro, Plutón representa el encuentro con nuestra propia sombra, o por lo menos esa es la invitación que nos hace. Hagamos un breve repaso, igual tienen un montón de videos y listas de reproducción subida al canal de lo que es la sombra, el ego, cómo se trabaja, cómo nos apropiamos de esa oscuridad que es nuestra, que es la fuente de nuestras desdichas cuando la proyectamos fuera, pero que también es donde vamos a encontrar la llave de la libertad y el permiso para ser quienes realmente somos, que en el fondo es la propuesta de Plutón en el signo de Acuario. Acuario es el signo de la libertad, de la autenticidad, el signo de pasar la página e ir hacia el futuro, avanzar, pero no podemos avanzar si seguimos arrastrando oscuridades no reconocidas. Así como no podemos sanar lo que no nos permitimos sentir, algo que nos está quedando bien en claro durante esta temporada Cáncer, tampoco podemos conocer realmente lo que es la libertad si no estamos dispuestos a contactar con nuestro material inconsciente, porque nosotros pensamos, nos encanta creer que somos seres muy pensantes, muy lógicos, que actuamos desde la razón, que somos objetivos, pero todo eso es una gran mentira, porque somos seres sintientes, emocionales, y hasta que no entremos en contacto con esa sombra, con esas heridas no sanadas, con nuestro niño interior herido, hasta que no pongamos en palabras la realidad emocional de nuestras propias infancias, las heridas de ese niño que fuimos, que seguimos hoy de adultos sin validar, inconscientemente reclamando a los demás que se hagan cargo de satisfacer a este niño interior que nosotros no sabemos qué hacer porque nos negamos a escucharlo. No somos buenos padres ni buenas madres para nuestros niños interiores, y como no nos maternamos a nosotros mismos porque nos tratamos de la misma forma en que fuimos tratados cuando fuimos niños, ejemplo, si me exigieron hoy me exijo, si me castigaron hoy me castigo, si me abandonaron hoy me abandono, eso es lo que nos hacemos a nosotros mismos. Como no podemos gestionar el nivel de dolor que nos estamos causando a nosotros mismos, claro, necesitamos proyectar la culpa fuera.
Y entonces reclamamos a los demás que nos sanen nuestras propias heridas, cuando en verdad nada que podamos obtener del mundo exterior jamás nos va a resultar suficiente, porque ese reclamo que hacemos a los demás es el reclamo del niño, no del adulto. Y como nuestras infancias ya pasaron, no hay nada que nadie pueda hacer por nosotros. Entonces, el gran problema de esto es que esas heridas, esas vergüenzas, esos traumas, todo eso que permanece inconsciente, es nuestro, pero no lo reconocemos como propio. Entonces va a parar a la sombra, a nuestro material inconsciente. Y luego nos vamos a contar un montón de historias, vamos a creer así muy a lo acuario que nosotros estamos guiados por un entendimiento superior, abstracto, que el pensamiento científico, que somos observadores de la realidad, y es toda una gran mentira, porque nuestras heridas deciden en nuestro lugar, nuestra sombra toma las decisiones y luego nosotros nos contamos historias para justificar que la culpa la tiene el otro, que esta decisión hay que tomarla o que hay que ir para la derecha y no para la izquierda. Pero estamos completamente distanciados de nuestra realidad interior. Entonces, ¿qué pasa? Que Plutón en Acuario, que acaba de ingresar, que todavía no está definitivamente en Acuario porque va a volver una puntita al signo de Capricornio, al grado 29, que además es un grado de disolución. Es un grado de despedidas, que hay un último trabajito que hacer de Plutón en el signo de Capricornio, para luego ya despedirse de una etapa de 15 años de trabajo, de un cierto aspecto de nuestras vidas, e ingresar ahora al signo de Acuario a mostrarnos el camino hacia la verdadera libertad. Que la verdadera libertad se encuentra atravesando nuestra sombra, encontrándonos con nuestra oscuridad, atravesando nuestras heridas, sosteniendo y sintiendo el dolor. Si seguimos escapando a nuestra oscuridad, en esa medida vamos a seguir programados, condicionados, construyendo una realidad que no es ni más ni menos que una manifestación de nuestra realidad interior, pero no tenemos ni idea y vamos a seguir culpando a los demás de que no podemos ser libres, cuando en realidad somos nosotros los que no tomamos la llave de nuestra propia libertad. Ahora, ¿qué pasa? Que Plutón en Acuario todavía no ingresó al signo de Capricornio. Recuerden que tienen un video subido del último ingreso de Plutón al signo de Capricornio, que se los voy a dejar por aquí arribita, por aquí abajo en algún lado, para así pueden ir a completar lo que estamos hablando ahora, porque es muy importante. Y bueno, para no volver a repetir lo que ya dije, pero entendamos esto. Plutón está en el grado 0 de Acuario, retrogradando, es decir, invitándonos a reflexionar, a mirar hacia adentro, a hacer espacio, porque necesitamos silencio, necesitamos espacio, necesitamos parar para encontrarnos con la oscuridad. El exceso de estímulo exterior generalmente nos distancia de nuestra realidad interior. Entonces, cuando los planetas retrogradan, a veces aflojan un poquito el nivel de ruido externo, y ahora vamos a tener varios planetas retrogradando, porque nos invitan a habitar nuestras profundidades, a encontrarnos con lo que hay aquí dentro. ¿Nos gusta? Y la verdad es que no nos gusta. Lo que está en sombra porque nos avergüenza, porque creemos que no tenemos recursos para gestionarlo, porque no queremos, porque construimos una identidad muy alejada, una identidad en la polaridad opuesta. Por ejemplo, a mí me encanta pensar de mí misma como alguien que soy súper responsable. Todo lo que va a ir a la sombra van a ser mis impulsos, de flojera, de querer dejar las cosas para después, de no querer ocuparme de todo, el impulso de la irresponsabilidad que también está en mí y que probablemente, si estoy muy polarizada en ser hiperresponsable, me serviría mucho en la dosis justa, en la medida adecuada, darme un permiso para dejar cosas sin terminar de vez en cuando, porque eso es lo que me lleva al equilibrio. Claro, todo eso que está en mí, ese deseo que está en mí, pero que por algún motivo me reprimo o no me permito, porque fui entendiendo desde muy tempranito en mi infancia que para ser amada, ser aceptada, para tener éxito, lo que sea, tengo que comportarme de una manera y no de la otra. Todo eso que está en la polaridad de lo que yo no quiero ser, de lo que me escapo toda la vida, va a parar a la sombra, y desde ahí constantemente manifiesta una realidad exterior. ¿Para qué? Para llamarme la atención, porque lo que está en sombra
no lo podemos ver de forma directa, si no, no sería sombra. Entonces la vida y el alma nuestra y nuestro ser esencial con toda su sabiduría nos habla, nos envía mensajes y esos mensajes llegan a través del espejo de nuestras relaciones. Y de muchas otras maneras también. Pero cualquier cosa que esté en sombra, cualquier conflicto interno, herida no sanada, algo que está en mí que no lo puedo ver, lo voy a registrar habitualmente a través de mis relaciones interpersonales. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Y me tomo tanto tiempo de este video antes de hablar de los tránsitos día por día para hablar de esto. Porque ya antes, durante la primera quincena de julio, los planetas personales, Venus, Mercurio, estuvieron cambiando, estuvieron pasando de Cáncer a Leo, haciendo oposición a Plutón en Acuario, o sea, activándolo. Ahora el Sol va a hacer lo mismo, de hecho, toda la quincena ya la comenzamos con la energía del Sol oposición Plutón. Y durante toda la última quincena, más allá del día exacto en que se hace partir este aspecto, toda la quincena el Sol va a estar haciendo oposición a Plutón, que es un aspecto de máxima tensión y es el aspecto de la proyección por excelencia. El Sol, fíjense, Sol y Plutón forman una polaridad en algún aspecto. Porque el Sol es el embajador ¿de quién? Del ego, de la identidad, lo que yo considero que sí soy, aquello que me identifica. Pero Plutón es la polaridad opuesta. Plutón es la sombra, es todo aquello que está en mí, pero que no reconozco a nivel consciente. Entonces, cuando el Sol una vez al año hace este aspecto de oposición a Plutón, va a ser una quincena durante vamos a estar probablemente muy susceptibles a proyectar nuestra oscuridad en el exterior. ¿Cómo? Y bueno, por ejemplo, si yo soy muy exigente conmigo, quizás me encuentro con personas fuera de mí que me exigen y siento que mi jefe es muy exigente también. Bueno, puede ser que mi jefe efectivamente sea exigente o quizás no, quizás soy yo la que lo percibe de esa manera, porque estamos programados para ver lo que creemos que merecemos recibir, exigencia en este caso. Pero más allá de lo que realmente mi jefe haga o deje de hacer, si yo me siento exigida, sobreexigida o falta de reconocimiento por mi jefe, por ejemplo, o mi pareja o quien sea, porque las relaciones son todas las relaciones de nuestras vidas, claro, si esto a mí me genera un impacto emocional, tristeza, angustia, no sé, me siento la autoestima baja, qué sé yo, algún impacto emocional, esa proyección me va a generar. Y si hay una emoción que se activa en mí, me tengo que dar cuenta de que se me está activando una vieja herida, que hay algo de aquello que me genera un impacto emocional en el otro, su actitud, su forma de ser, algo que me dice, algo que hace. Sobre todo lo que me molesta, lo que rechazo, lo que digo, bueno, desearía que esta persona cambie esta actitud. Todo lo que yo quiero cambiar en el otro habla de mi propia sombra. Ejemplo, si mi jefe me exige, es momento de aplicar la conciencia unidad, que Neptuno también está hiperactivo durante esta quincena, y darnos cuenta de que soy yo la que me autoexijo a través de mi jefe. Y finalmente, la realidad que construyo a nivel exterior es un reflejo de mi realidad interior. Yo no tengo ese jefe por casualidad, resoné, porque mi alma y mi ser esencial, con toda su sabiduría interior, siempre me van a estar trayendo mensajes. Si yo paso toda la vida siendo perfeccionista y exigente en exceso conmigo misma, hay una partecita mía que está en sombra, que está muy cansada de que yo me trate a mí misma de esa manera. ¿Y cómo me va a mostrar lo cansada que está? Poniéndome un espejo amplificado que me muestre de forma enorme, amplificada mi realidad interior, para llamarme la atención. Entonces, cuando nosotros echamos la culpa al otro y decimos que el otro es el que tiene que cambiar, lo que estamos haciendo es oídos sordos a este llamado de atención que nuestro ser esencial nos está haciendo, porque finalmente el otro no es ni más ni menos que un mensajero que nos trae un mensaje. Entonces,
Este ejemplo puede replicarse de 1000 maneras durante esta quincena, más allá de que es algo que sucede toda la vida, por supuesto, pero esta proyección de la sombra puede estar muy fuerte durante la segunda quincena de julio, justamente porque el Sol hace oposición a Plutón. Ahora, la invitación es la alquimia, es la transmutación, es estar dispuestos a revisar qué es eso que veo en el otro y de qué forma tiene que ver conmigo. En el ejemplo de la exigencia, por ejemplo, si mi jefe es muy exigente conmigo y a mí eso me afecta a nivel emocional, significa que yo soy muy exigente conmigo también y que me vendría muy bien en la dosis justa, en la medida adecuada, empezar a tratarme de otra manera. Empezar a probar nuevas soluciones para viejos problemas, porque eso es Plutón en Acuario. Entonces, ni que hablar que encima la oposición de Venus, planeta vincular, a Plutón, que se perfeccionó hace unos días atrás, durante los primeros días de la segunda quincena, mínimo hasta el 16-17 de julio, va a seguir muy fuerte también. Fíjense, voy a recordarles las cartas de Venus-Plutón, ¿sí? Fíjense cómo estos dos amantes finalmente no pueden tener una relación sincera porque de atrás sus propias sombras los controlan y deciden por ellos. Lo mismo aquí, otra cartita de Venus-Plutón, como somos marionetas de nuestra propia oscuridad. Ahora, ¿qué pasa? Para nosotros darnos cuenta de que somos marionetas de nuestra propia oscuridad, el universo nos tiene que llamar la atención. Entonces empezamos muy tensionados la quincena y la quincena sigue así. Este aspecto del Sol a Plutón que está vigente durante toda la segunda quincena va a llegar a su máximo para el 21, 22, 23 de julio, que ahí vamos a tener la luna llena en el grado 29 de Capricornio, que va a ser conjunción a Plutón en Acuario. Y ese grado 29 es un grado muy sensible porque es el grado, primero el último grado de Capricornio y segundo el lugarcito, el grado del zodíaco a donde Plutón va a regresar a hacer su último trabajo. Vuelvo a decirles, busquen el video de Plutón en Acuario. Plutón en Acuario sí, porque está muy bueno, tienen como 3 videos, pero también el video de Plutón retrogradando y volviendo por última vez a Capricornio porque les va a ayudar a comprender un poquito mejor lo que se está activando durante esta quincena. Asimismo, tienen la lista de reproducción de sombra, proyección y espejos que les va a ayudar muchísimo también a afrontar los procesos de intensidad emocional y de alquimia que van a estar propuestos durante estos 15 días. Y si quieren llevar el trabajo interior a otro nivel y el autoconocimiento a un nivel mucho más profundo, recuerden que tienen en mi sitio web el taller de sombra, proyección y espejos, donde trabajamos justamente esto, la propuesta de ver reflejada nuestra oscuridad en los demás, no para juzgarlos, sino para recuperar esas proyecciones y hacer los ajustes internos que necesitamos hacer para darnos el permiso de transitar el camino del medio, que es el camino de la satisfacción y de la paz interior. Así que bien, y además, bueno, comenzamos la quincena con un aspecto que ya venimos sintiendo varios días antes, que es el aspecto es la conjunción de Marte a Urano, ¿sí? Que es un aspecto de muchísima tensión interna, mucha necesidad de realmente es como una electricidad. Fíjense, aquí tenemos la carta, así es como comenzamos la quincena, con mucha atención, con mucha invitación a transformarnos, con el guerrero interior que está electrificado, que está recibiendo mensajes de que hay algo en mi vida que así como está no funciona, quiero cambiar, quiero pasar la página, ir hacia el futuro, liberarme de las cadenas que me restringen, pero quizás no tengo idea de cuál es el siguiente paso a dar. Y corremos el riesgo, con esta supertensión y reactividad que podemos estar sintiendo, corremos el riesgo de proyectar las cadenas en el otro. Es decir, no puedo ser quien soy o no puedo realizarme o no puedo ser feliz porque el otro actúa de esta manera o porque la economía no funciona o porque el presidente no sé cuánto. Y en la medida en que caigamos en esa trampa que no pasa nada, somos humanos y todos caemos en esta trampa todos los días, lo importante es ponerle conciencia para luego invertir el pensamiento y decir, ok, proyecté la culpa afuera, pero a ver, más allá de la conducta del otro, que el otro puede tener muchos problemas, estar muy equivocado, no nos importa. Pero ¿qué tiene? Si yo manifesté esta situación en mi vida, ¿qué mensaje tiene para mí?
Entonces, hay que estar respirando, hay que meditar para calmar el sistema nervioso que puede estar muy, muy activo. Y respirando, igualmente la vida nos va a pedir acción. Y desde ese profundo trabajo que hacemos con nosotros mismos, esa invitación a reconocernos en los espejos que la vida nos muestra, a entrar en contacto con nuestra oscuridad, a tomar conciencia quizás cuáles son las cadenas que nos estamos poniendo que nos impiden ser libres en nuestra realidad. Claro que va a ser momento de tomar acción porque Marte actúa. Esa comprensión que me llega tengo que accionar en coherencia. Cuidado con la reactividad, pero también cuidado con la inacción, porque no es un momento para quedarme en el molde, en mis viejas zonas de confort. Es un momento para trascenderlas. El 16 de julio vamos a tener a Mercurio, también planeta de la mente, la comunicación, pero por sobre todas las cosas el planeta de la percepción, de cómo interpretamos la realidad, ¿no? Cuando nosotros proyectamos la culpa afuera, es una forma de percibir que tenemos. Siempre percibimos, así se nos enseña desde que somos pequeños, que todo lo que sucede afuera no tiene nada que ver con nosotros. Y esa es una percepción muy acotada de la realidad que finalmente nos genera mucho sufrimiento. Ahora, Mercurio se va a sumar prontito, también va a empezar a retrogradar el mes que viene, en agosto, creo que el 4 o 5 de agosto, va a comenzar a retrogradar una vez ya que esté en el signo de Virgo y va a regresar durante su retrogradación hasta el grado 21 de Leo. Bien, 16 de julio, Mercurio entonces ingresa toca el grado 21 de Leo y entonces empieza su sombra pre-retrógrada. Traducción. Todo lo que suceda en nuestras vidas desde el 16 de julio en adelante va a estar sujeto a revisión, resignificación, a que cuestionemos nuestra percepción. Entonces, del 16 de julio hasta los primeros días de agosto, que va a ser cuando comience Mercurio retro, ¿sí? Todas esas conversaciones, esos entendimientos, esas comprensiones nos van a estar dando más información de la que parece inicialmente. Hoy de ahora en más, no se va a llegar a una comprensión definitiva del asunto, sino que una vez comenzada la retrogradación y a medida que Mercurio vaya retrogradando y luego vuelva a avanzar, vamos a resignificar ciertas experiencias que vamos a estar viviendo desde el 16 de julio en adelante. El 18 de julio, el Sol en Cáncer hace un sextil a Urano en Tauro. Y esta es una invitación para la autoexpresión espontánea, creativa, salir de las zonas de confort, probar nuevas soluciones para viejos problemas, que sean más respetuosas de nuestro niño interior por una parte, porque el Sol está en Cáncer, pero también de nuestra necesidad de lograr mayor estabilidad y seguridad en nuestras vidas. Y como es un aspecto fluido, un sextil, es una linda oportunidad, por supuesto, si decidimos utilizarla. Ahora, esa mayor estabilidad que queremos generar, una estabilidad diferente, más expansiva, más productiva que queremos generar en nuestras vidas, viene a través de entrar en contacto con nuestros mundos sutiles, porque el Sol está en Cáncer. Ese mismo día, el 18 de julio, Mercurio, ya estuvimos hablando, que está en Leo, hace trígono a Quirón en Aries. Entonces, ese trígono, que también es un aspecto fluido, es una invitación para que si así lo deseamos, vamos a poder poner en palabras ciertos aspectos de nuestra herida para ayudarnos a comprendernos y acompañar a los demás a que se comprendan a sí mismos. Quirón tiene que ver con la herida más profunda con la que todos nacimos simplemente por haber encarnado, que es la herida de la separación. Es la herida de la separación y el miedo que esa herida conlleva. Entonces, desde esa falsa creencia en nuestra propia pequeñez nos sentimos impotentes y luego finalmente tenemos mucho miedo a lo que sucede en nuestras vidas. Desde ese miedo y desde esa impotencia a veces establecemos estructuras muy defensivas y otras veces atacamos a los demás. Entonces también va a ser un momento para comprender mejor nuestra herida, desde dónde actuamos, cuando nos defendemos, cuando atacamos y conectar con esa partecita interna que tiene mucho miedo, que se siente pequeñita y abrazarla. Porque solamente nosotros podemos darnos esa seguridad que nos permita transitar nuestra herida con valentía, para que obviamente deje de dominarnos.
El 19 de julio, Venus, que está en Leo, hace trígono al nodo norte en Aries. Siempre que un planeta hace un trígono al nodo norte, es una invitación para poner muchísima conciencia a la forma en que estamos viviendo ese arquetipo. Entonces, como yo lo entiendo, Venus es un planeta vincular, también es el planeta que representa el deseo pasivo, lo que atraemos a nuestra vida, la ley de atracción, ¿no? Como regente de Tauro. Entonces, es un momento muy bueno para poner conciencia a cómo funcionan realmente estas leyes universales. Atraemos lo que somos, atraemos lo que vibramos. Y finalmente, la relación más importante que tenemos es con nosotros mismos, porque de la forma en que nosotros nos tratamos, luego vamos a manifestar las experiencias y las relaciones y todas las circunstancias de nuestras vidas. O sea, la relación más importante que mantenemos es con nosotros mismos y todo el resto de las relaciones simplemente es un juego de espejos y de proyecciones, ¿sí? Así que bueno, también muy lindo aspecto para aprovechar para, fíjense, la coherencia, ¿no? Con el trabajo del mes, el encuentro con la propia sombra, que obviamente puede venir, va a venir de la mano de nuestras relaciones. El 20 de julio, Marte, el guerrero interior que está en Tauro, hace sextil, aspecto fluido, una invitación a Neptuno en Piscis. Primero hace ese sextil partil y luego inmediatamente ingresa al signo de Géminis. Fíjense que aquí tenemos la carta del aspecto, de la invitación que nos hace Marte contactando a Neptuno. Es esta invitación para derrotar al guerrero egoico. El guerrero egoico es el guerrero que está al servicio del ego, y el ego está al servicio del miedo y de la conciencia de separación. Ahora, desde la conciencia de unidad, que es la invitación de Neptuno que está en Piscis, retrogradando, desde la conciencia de unidad nosotros entendemos que el guerrero hay que ponerlo al servicio, pero no de los deseos del ego, sino de los deseos de nuestra alma. Y desde esa comprensión que podemos llegar a recibir durante esta segunda quincena, obviamente el alma nos habla durante toda la vida, solamente que quizás estamos más predispuestos a escuchar durante estos días. Y desde esa comprensión interior, luego hay que poner en acción, porque el guerrero actúa. Hay que ponernos en coherencia y actuar en función de esa comprensión que acabamos de tener. Y luego de hacer contacto a Neptuno en Piscis, Marte ingresa al signo de Géminis, se va a quedar en este signo hasta el 4 de septiembre y va a ser una invitación maravillosa para poner nuestras ideas en acción. Porque los signos de aire como Géminis a veces tienen grandes comprensiones, grandes insights, grandes ideas que nunca llegan a materializarse en la realidad porque a veces carecemos de acción, carecemos del impulso para actuar. Marte tiene que ver con el nacimiento de algo, con actuar, plasmar en el mundo alguna comprensión que quizás, fíjense, acabamos de tener a través de contactar, de entrar en contacto con la conciencia de unidad, pero finalmente también esas maravillosas asociaciones que nos invita a hacer el signo de Géminis, luego hay que ponerlas en marcha en nuestro mundo. Entonces, son unos días muy lindos para recordar que la comprensión, si no hay una acción coherente que venga luego de esa comprensión, no va a resolver y no va a cambiar nada en nuestras vidas. Muchas veces esto pasa un montón, ¿no? Cuando hacemos consultas y demás, nos pasa a todos. Bueno, entendí, comprendí, analicé el espejo, entiendo que tengo que priorizarme más. Pero cuando llega el momento de decir, no voy a ir, qué sé yo, a la cena familiar porque quiero estar conmigo misma esta noche. Me muero de miedo o sigo haciendo cosas que no quiero hacer por miedo a decepcionar a los demás o por miedo a la reacción de los demás. En esa medida sigo sin priorizarme y, ok, comprendí, me tengo que priorizar más, pero esa comprensión, si yo no la pongo en acción, luego se transforma cada vez más en una incoherencia cada vez más grande. Con la comprensión hay que alinear al guerrero interior para que actúe en coherencia con aquello que acabamos de comprender. Nos va a quedar clarísimo durante esta quincena. 21 de julio, gente, ¿qué es lo que no pasa el 21 de julio? Tenemos la segunda luna llena en Capricornio de este 2024 porque tuvimos dos.
Esta segunda luna llena se da en el grado 29 de Capricornio en conjunción a Plutón, que está retrogradando en el grado 0 de Acuario. Pero además ese mismo día el Sol en Cáncer hace trígono a Neptuno en Piscis, Mercurio en Leo hace cuadratura a Urano en Tauro, Venus en Leo hace sextil a Júpiter en Géminis y Marte, que está en Géminis, hace trígono a Plutón. Estos aspectos los vamos a conversar todos, los vamos a ir desglosando todos en el video de la luna llena en Capricornio, porque hay mucho para decir y probablemente vengan asociadas estas comprensiones, estas acciones y todo lo que se esté removiendo para este día clímax del mes. Va a venir asociado a un gran final, una gran comprensión, una gran resignificación y casi que una despedida de un profundo trabajo que estuvimos haciendo durante los últimos 15 años de nuestras vidas. Lo vamos a hablar en el video de la luna llena. 22 de julio, el día después de la luna llena, el Sol ingresa al signo de Leo y inicia la temporada Leo, pero esta entrada es una entrada triunfal porque, como les anticipé al principio del video, el Sol ni bien pone una patita en Leo, perfecciona la oposición a Plutón retrógrado en Acuario. Entonces, el Sol en Leo es la invitación a que seamos los reyes y reinas de nuestras vidas, a que ocupemos el centro de nuestro sistema solar. Pero ¿qué pasa? Que para lograrlo, primero tenemos el camino, el único camino posible, es a través de nuestra propia oscuridad. Y aquí tenemos la carta del Sol oposición Plutón. Tenemos que transformarnos en alquimistas para transformar nuestra oscuridad en potencia. Algo que solamente podemos hacer si nos animamos a confrontar esos aspectos oscuros, esa sombra que nos impide brillar plenamente. Porque esos apegos, esos miedos, esa sombra que eclipsa nuestra luz solar, se tiene que ir. A ver, no es que vamos a errar. Esto es algo que también voy a aclarar porque a veces entendemos las palabras de forma muy literal. El trabajo con la sombra y la conexión con nuestro ser esencial es un trabajo de toda la vida, no es algo que empieza y termina en la segunda quincena del mes de julio. Sin embargo, hay momentos en donde el universo, cíclicamente, nos golpea la puerta y nos dice, este trabajo hay que hacerlo ahora. Se hace toda la vida, pero ahora hay una gran oportunidad, un clímax para que trabajemos con esta energía. Hay una gran oportunidad, como una especie de portal que nos va a proporcionar la posibilidad de soltar viejas estructuras, viejos patrones de control que nos mantienen atados a viejas identidades, a un personaje pequeñito, a una estructura defensiva que nos impide brillar nuestra luz genuina, que en algún momento resultó funcional porque la necesitamos para sobrevivir, pero hoy ya no nos resulta funcional. Hoy nos impide brillar nuestra luz. Entonces es tiempo de enfrentar nuestras sombras, nuestros miedos más profundos y de comprender que el mejor aporte que el individuo puede hacer al colectivo es justamente hacer su trabajo interior. Recuperar esas proyecciones que hacen los demás. Porque el mundo, cuando dejamos de culpar a los demás y asumimos la responsabilidad de hacer el trabajo que vinimos a hacer en esta vida y de vivir la vida que realmente queremos vivir y no la vida de los demás, en ese momento empezamos a transformar al mundo en un lugar más pacífico. Porque las guerras que hay en el mundo son ni más ni menos que una espejo, un reflejo de las guerras que mantenemos todos los días con nosotros mismos, con aspectos de nosotros mismos que consideramos que tenemos que erradicar, que no son suficientemente buenos, que son malos, que nos avergüenzan y que no tienen que ver la luz. Toda la segunda quincena es momento de hacer este trabajo. Sin embargo, durante los días 21, 22, 23 va a haber un clímax, va a haber un pico energético y la oposición del Sol-Plutón que se va a hacer partir de la mano de la luna llena en Capricornio nos va a hacer un llamado a una transformación profunda y radical, ¿sí?
nos va a ofrecer obviamente la oportunidad de renacer de nuestras cenizas, pero para renacer primero tenemos que habilitar la posibilidad de morir. Si no aprendemos a morir, no tenemos ni idea de cómo renacer. Si no estoy dispuesta a morir, pequeñas muertes a esa vieja identidad que me dio seguridad, pero que hoy ya no soy, ya no quiero ser, si no habilito la muerte, me prohíbo a mí misma la vida y se la prohíbo a los demás. Porque lo que me hago a mí termino sin darme cuenta haciéndoselo al resto. Entonces, la invitación de este aspecto es a descubrir y aceptar todas las facetas de nuestro ser, hasta el máximo punto que hoy nos sea posible, incluso esas facetas que preferiríamos ocultar. Porque finalmente, cuando gastamos tanta energía en mostrar un personaje al mundo o de defendernos de la realidad exterior, lo que no podemos, o controlar obviamente, lo que no podemos hacer es irradiar la luz que vinimos a irradiar. Y es momento de mostrarnos grandes para inspirar a los demás a que hagan lo mismo. Porque todos tenemos, es la invitación que nos hace la vida a transitar nuestro propio camino del héroe. Ahora, lo que sí podemos sentir, sobre todos los días cercanos al 21, 22, 23 de julio, va a ser una fuerte necesidad, un conflicto interno, ¿no? Quizás identificamos una necesidad de sentirnos reconocidos, apreciados, un reclamo que le hacemos a la pareja para que nos vea, para que nos reconozca, para que nos valide, porque si el otro no ve nuestra luz, sentimos que no tenemos una luz digna de brillar. Esa es una partecita nuestra pequeñita que se olvidó de su propia divinidad. Y ese conflicto probablemente nos va a llevar a una crisis de identidad, porque esa identidad que construimos nos quedó pequeña y es momento de irradiar nuestra luz al máximo potencial que hoy nos sea posible, entendiendo que la sombra del signo de Leo tiene que ver con el yo soy. Porque nosotros nunca somos, no somos una obra terminada. Desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, vamos a estar trabajando en nosotros mismos. Cada día que pasa es un día para evolucionar un poquito más y permitir que nuestro ser esencial se muestre a través nuestro un poquitito más. Es un trabajo de toda la vida. Nunca podemos decir yo soy, porque estamos siendo constantemente, estamos evolucionando constantemente. Y en el momento en que nos definimos en una identidad estática, ese es el momento en que construimos más sombra y la proyectamos fuera, inevitablemente. Entonces, emocionalmente van a ser unos días de profunda tensión, una presión quizás interna muy intensa que nos va a invitar a liberar esos patrones de control, a observar la forma en que manipulamos, pretendemos manipular a los demás y a la realidad para que los demás se amolden a lo que nosotros deseamos, necesitamos o queremos recibir. Porque finalmente somos una especie de vampiros energéticos que buscan alimentarse a través de la energía de los demás, en mayor o menor medida, por supuesto. Entonces, emocionalmente va a ser un cambio y un momento muy lindo para abrazar el cambio y la evolución personal que nos puede llevar a construirnos en personas más fuertes, más auténticas y a sentirnos más empoderados. Pero acá, que quede clarísimo, el empoderamiento viene a través de la oscuridad, no escapando al dolor, atravesándolo, haciendo nuestros duelos, muriendo. A través de la muerte viene la vida, no se logra de otra manera. Bien, 25 de julio, el Sol que está en Leo, invitándonos a brillar e irradiar nuestra luz, hace un sextil a Marte en Géminis. Entonces, ese Sol en Leo se va a aliar, va a hacer una alianza con el guerrero interior y si nosotros así lo deseamos, esa identidad que acaba de renacer porque cada día está evolucionando para incorporar un pedacito más de su ser esencial a su realidad, ese guerrero interior está al servicio del Sol y si nosotros realmente queremos, podemos actuar para poner en marcha, para manifestar nuestra identidad en el mundo.
Y Mercurio ese mismo día ingresa al signo de Virgo, donde va a retrogradar y va a regresar al signo de Leo. Entonces vamos a tener una invitación muy interesante para revisar todo lo que representa en nuestras vidas el arquetipo Leo y el arquetipo Virgo, que básicamente Leo tiene que ver con entrar en contacto con nuestra luz única e irrepetible, con nuestros dones, y Virgo tiene que ver con tomar esos dones, perfeccionarlos, ponerlos a trabajar y compartirlos con los demás. Lo vamos a hablar mucho mejor en el video de la próxima quincena, cuando hablemos del mes de agosto, porque ahí vamos a hablar mejor de la propuesta de Mercurio retro. Y el 26 de julio, Quirón se va a poner retrógrado en el grado 23 de Aries y va a estar retrógrado hasta el 29 de diciembre, que va a arrancar directo en el grado 19 de Aries. Y acá atención a cualquier persona que tenga planetas o el ascendente entre el grado 19 y 23 de Aries, porque la herida, porque la invitación a contactar con la herida va a ser muy fuerte. Y contactar y sanarla, por supuesto, y sostenerla. Así que, pero más allá de que tengamos o no planetas en el signo de Aries, van a ser unos excelentes días, excelente momento para trabajar en profundidad con nuestras heridas y comprenderlas desde otro lugar. Y el último aspecto que les voy a mencionar es el 30 de julio. A ver si tengo las cartitas. Sí, aquí tengo. Muy importante la cartita. El 30 de julio, Venus en Leo hace trígono a este Quirón que acaba de comenzar su retrogradación en el signo de Aries, y la invitación a mirar la herida va a tener mucho que ver con el contacto vincular, mirar mis heridas vinculares que se gestaron obviamente en mi infancia, específicamente en la relación con mamá, que fue mi primer amor, luego en la relación con el medio ambiente emocional, y que me dejaron grandes inseguridades, creencia en mi propia desvalorización, la prohibición de gozar de la vida. Entonces, para que esa Venus en Leo pueda ocupar su trono, esta es la invitación de Venus en Leo, ser las reinas y los reyes de nuestra vida, en nuestra relación, tratarnos como los reyes y las reinas que somos, porque solo de esa manera vamos a recibir las bendiciones que realmente merecemos, no la pequeñez que creemos merecer. Y desde ahí podemos también hacer espacio para recibir la abundancia vincular que tanto deseamos, para gozar de nuestros romances, de nuestra forma de vincularnos, para ser auténticos en la relación con el otro, brillar nuestra luz auténtica, para generar vínculos más genuinos con las otras personas. Entonces, es momento donde se puede activar fuertemente la herida que nos impide gozar de la vida, que nos impide ser quienes realmente somos en nuestras relaciones. ¿Pero para qué? Para que pongamos atención y abracemos esa partecita que necesitamos poner luz, que necesitamos abrazar, sanar y sostener, y de esa forma podamos generar un nivel de mayor autenticidad en nuestras relaciones. Las relaciones, además, tienen el potencial durante toda la vida, porque para eso una relación sana nos ayuda a sanar, pero estos días específicamente la sanación puede venir de la mano de un vínculo sano, íntimo, consciente, recíproco, donde me anime a mostrarme con mi luz y mi sombra, tal y como soy, con mis inseguridades, con mis fortalezas, mis vergüenzas y mis defectos. Lo que ves es lo que hay, esa es la invitación. Claro que hay que sostener el miedo y el dolor. Y este aspecto entonces de Venus en trígono a Quirón se siente ya más o menos desde el 28 de julio y como mínimo hasta el 3 de agosto. Así que bien, gente, como verán, muchas cosas están pasando en el cielo, fuertes invitaciones estamos recibiendo. Recuerden que tienen disponible tanto la membresía del canal de YouTube, que van a estar viendo por la pantallita con todos los beneficios que ofrece, donde van a poder encontrar también un montón de recursos para acompañar los procesos del mes y en general su proceso de autoconocimiento y de utilización de la astrología como una herramienta para profundizar el encuentro con nosotros mismos. Y tienen en mi sitio web un montón de cursos y talleres online que también les pueden servir un montón para comprenderse y acompañar sus procesos en este momento y a lo largo de cualquier otro momento de la vida, ¿no? Porque cualquier momento es una buena excusa para encontrarnos con nosotros mismos. Así que bien, gente, muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más.
y espero verlos prontito en el próximo video.